pero también tiene su especificidad el sector docente con el sector estatal. No solamente hay que tener en cuenta cómo impacta, por ejemplo, en el docente que recién inicia su carrera, es decir, con cero antigüedad, sino en las innumerables situaciones particulares que existen, por ejemplo, entre profesores y maestros, entre los que tienen horas cátedras, entre los que tienen años de antigüedad. Así que para hablar mejor de este tema y en profundidad y con precisión, está Patricia Munier con nosotros. ¿Qué tal, Patricia? Gracias por haber venido. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Bueno, gran convocatoria, gran marcha, las que nos tienen acostumbrados a FE y SADO principalmente. Ahí estamos viendo, gracias señor director, parte de la movilización. Una interesante demostración de malestar. Sí, porque no solamente fue la movilización de los docentes, sino que se sumaron los compañeros de ATE y de FESTRAN, municipales y trabajadores públicos. Fue una demostración clara de la preocupación que todos los trabajadores tienen porque el gobierno no modifica, no mejora la propuesta. Es decir, lo que rechazamos en las reuniones de delegados lo volvimos a rechazar hoy en las calles. Porque efectivamente el 15% es exiguo, porque efectivamente cobrarlo en tramos y terminar cobrándolos prácticamente a fin de año no sirve. Nosotros necesitamos que el aumento sea el monto más importante ahora en marzo. Y fue además de una demostración de rechazo a lo que hace el gobierno provincial con los trabajadores, fue también una demostración importante de unidad, ¿no? En las imágenes veíamos digamos los gremios que componemos el movimiento obrero santafesino, otra vez en unidad, reclamando por lo mismo. Hay más convergencia que diferencias, obviamente. Y bueno, los oradores centraron los discursos en justamente exigirle al gobierno de la provincia que deje de cumplir con el mandato que impone de alguna manera el gobierno nacional, exigiéndole a las jurisdicciones provinciales que no se excedan del 15%. Nosotros creemos que hay que romper ese techo. El mismo gobernador dijo durante todo enero, las paritarias en la provincia de Santa Fe no tienen ni piso ni techo. Bueno, nosotros queremos discutir paritarias sin techo. Y al imponer y al hacer una propuesta durante 2 veces consecutivas de un 15%, que es lo que plantea el gobierno nacional, nosotros creemos que el gobierno le está imponiendo ese techo que para nosotros debía romperse y ver un porcentaje obviamente más importante y el tema de la extensión en los plazos del cobro del incremento. Por lo tanto que el ánimo de la docencia sigue siendo más de desánimo que de ánimo, obviamente. Pero la misma pregunta te hago a vos, que obviamente tenés una relación permanente y fluida con los docentes y con los delegados. ¿Cuán lejos está la propuesta del gobierno, la última? ¿Está muy lejos? ¿Cuál sería una situación ideal que podría darse en las últimas horas si hay una convocatoria? Está tan lejos como la primera, porque en realidad la segunda propuesta lo único que modificó es el adelanto de un punto de julio a marzo, es decir, el porcentaje fue el mismo, los plazos los mismos, se termina de cobrar en noviembre, con el mes de octubre. Lo único que modificó es eso. Entonces, la segunda propuesta sigue estando lejos de lo que nosotros pretendemos. Nosotros creemos que el porcentaje tiene que ser mucho más importante, teniendo en cuenta que en los últimos años los porcentajes siempre oscilaron entre el 22, 23 y el 25%, y en algunos casos algo más. Y todos los tramos para pagar el incremento finalizaban de alguna manera, el año pasado ocurrió así, en julio. Ahora estamos viendo que el último tramo es en octubre, que se cobra en noviembre, y los reemplazantes docentes van a cobrar en diciembre. Entonces, es poco el monto, y además entramos, no podemos estar todo el año. En el contexto de que sabemos que mientras estamos discutiendo salarios, a la casa de cada uno de los trabajadores están llegando boletas con aumento de luz, de gas, de agua, el transporte que ha aumentado, la canasta de alimentos, la canasta escolar, que en el caso de los docentes, el docente se sirve de elementos para su trabajo. Y entonces discutir eso pero si además la propuesta es que para marzo es un 5%, evidentemente la gente no lo va a aceptar de ninguna manera y va a ver que seguramente vamos a tener que profundizar
el plan de acción. Nosotros no nos adelantamos, vamos a esperar la convocatoria a ver qué es lo que dice, qué es lo que hace el gobierno provincial. ¿Hubo mucho apriete esta semana? Sí. De la patronal. Sí. Es una práctica habitual en realidad en las escuelas privadas, no de todos los empleadores, pero de muchos de ellos. No es justo generalizar. Pero esta semana pasó, bueno, la semana pasada lo hicieron con las 48 horas de paro y el paro del 8 de marzo, muy fuertemente. Pero esta semana lo plasmaron en escritos, es decir, mandaron notas firmadas, WhatsApp, mail, a cada uno de los trabajadores. Lo que antes hacían verbalmente, ahora lo escribieron directamente, lo cual tiene toda una intensidad, es mucho más profundo. Nosotros hemos denunciado esa práctica desleal, antisindical, y bueno, hemos intimado a los empleadores. Pero ¿cómo se materializa el apriete, Patricia? Es directamente, si haces esto, te va a pasar lo otro. Reflexionen acerca de la importancia, si hay que hacer paro o no, porque los chicos tienen derechos a la educación y los padres presionan. Eso es lo que le dicen algunos empleadores. Otros dicen, no está bien, no corresponde a un buen docente hacer medidas de fuerza. Y otros, como en el caso de los reemplazantes, amenazan directamente con cortar el reemplazo o no darle más reemplazos, lo que implica despedirlo prácticamente y no darle más trabajo. Uh-huh. ¿Esto se dio mucho más esta semana que la anterior? Esta semana más intensamente, presionaron por igual ambas semanas. Esta semana además lo escribieron, lo cual eso, bueno, obviamente es como una notificación. Claro, ¿no? se viraliza muchísimo, hubo muchas consultas, porque además en algunos casos exigían que se notifiquen, que comuniquen en determinado horario quién se adhiere o no. Eso no es necesario en absoluto, el sindicato es el que comunica la decisión de una medida de fuerza, no el trabajador al empleador. Uh-huh. Nosotros hemos intimado a algunas patronales para que cesen en esa actitud. De lo contrario, vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, porque en realidad la gente está cansada. Cada vez que vienen estas épocas de medidas de fuerza y demás, otra vez el embate, nos ponen a los padres en contra, y entonces se complica. Uh-huh. ¿Qué debería pasar para trasladarle a los delegados de SADOP una propuesta que sea por lo menos discutible? Una propuesta discutible es que por lo menos se extienda el 15%, que llegue o supere mejor un 20% por lo menos, y que los tramos sean más cortos. Uno puede entender que puede hacer en 2 tramos, en 2 cuotas, pero no que termine en noviembre. Esto tiene que terminar prontamente, y nosotros aspiramos a que la mesa salarial, de discusión salarial, permanezca abierta, teniendo en cuenta el proceso inflacionario que estamos viviendo y fundamentalmente el tema de los tarifazos, que es lo que preocupa mucho. Uh-huh. ¿Es la principal preocupación de los que lo mencionaste? Veníamos hablando en hay una preocupación muy grande, sí, hay una preocupación muy grande. Hay una preocupación grande en los trabajadores y hay una preocupación grande en las instituciones. Las instituciones, claro, también se les hace difícil sostener los edificios y demás, por eso deberían acompañarnos en realidad en este reclamo. Sí, la preocupación más grande de los docentes, y ayer casualmente lo analizamos con los compañeros en el Consejo Directivo, es esto de lo que vino de más, de luz, de agua o de gas, lo tiene que restar de algún otro gasto, ¿no? Uh-huh. Y está permanentemente pensando, bueno, este incremento es el valor de tal cosa. Sí, hay mucha preocupación en el tema de los tarifazos, sobre todo en el tema de la luz, la energía eléctrica, porque obviamente, además del aumento, llega en el pleno verano, donde hay más uso de energía. Entonces, realmente a algunos se les está haciendo difícil, más allá de la división de las facturas en 2 cuotas. Igual no alcanza el salario. Gracias, Patricia, por la visita. Muchas gracias.